O sea, este caso particular, vos podés intentar resolver la integral de convolución como se resuelve siempre. Pero vamos a poner acá. Me dijiste 3 delta de t menos 1. El delta de t menos 1 sería este que está acá, ¿ves? Sí, Solo que, o sea, hasta 3, pero sí. bueno, le vamos a poner un 3 al lado ahí. Si querés lo podemos hacer más alto, lo mismo. Bueno. Y lo otro era 2 delta de t. Sí. Así que sería bueno, ese es HT. ¿Estamos? Sí. Si vos vas a hacer, bueno, el otro, el X era, vamos a ponerlo, bueno, con este programa es un lío armar la función seno, pero lo vamos a hacer. Sí, no, que sea sino un cuadrado, un rectángulo. Sí. Bueno, no importa mucho eso. Dejémoslo así, lo voy a correr para la derecha, para la izquierda. Entonces eso va de menos infinito a infinito, ¿está bien? Sí. Esto era... ¿No era X de 2 tau, profe? El, Era. claro, X de 2 tau. Seno de 2 tau. Ah, bueno. Bueno. Está mal el dibujo, porque la frecuencia esta de... Pero eso no importa. O sea, está mal, tendría que estar más, como tiene el 2, se me estrecha un poquito la señal, pero eso no es Sí. importante ahora. Bueno. Entonces acá vamos a poner el h de t menos tau. Entonces, el impulso con altura, con área 2, no tiene ninguna modificación. O sea, solo que la posición de este impulso, en vez de estar en el valor 0, cuando pasamos a la variable tau, ¿en dónde se ubica? Este. En T. En En T. T. En T. Bueno. Y T lo ubicamos en cualquier lado, el T. Pongámosle un T por ahí, ¿no es cierto? Ese impulso. Y el otro impulso, este, ¿a dónde hay que ubicarlo? Como va reflejado y desplazado, ¿este dónde lo ubicamos? T-1. En T-1. Y estará por acá más o menos. ¿Está bien? Y en realidad, como lo de arriba es infinita, lo va, digamos, el intervalo de tiempo es uno solo en el que hay que estudiar, ¿no es cierto? Sí. Es la misma, la respuesta tiene una expresión que no cambia, es siempre la misma para cualquier instante de tiempo, porque de menos infinito a infinito yo voy a tener los mismos resultados. Cuando hacemos la integral de convolución, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos? Integrábamos la multiplicación
de x de tau, que es este seno de 2 tau que tengo arriba, con el h de t menos tau, que son estos impulsos que tengo acá. Ahora, nosotros por las propiedades del impulso sabemos que la integral de esta función con cada impulso, ¿qué nos va a dar? Y bueno, el primero, como tiene área 3, va a dar como resultado la evaluación que tenga la señal de arriba en la posición de este impulso. ¿Cuál es el valor de la posición? ¿Dónde está posicionado el impulso? T menos 1. O sea que va a quedar el seno de 2 por t menos 1 multiplicado por 3, porque no tiene área 1, tiene área 3. A ver, lo voy a copiar por ahí, pero. La respuesta I de t, ¿cómo quedaría entonces? 3 seno. 3, perdón. 3 seno de 2 por T menos 1. más, eso sería la integral de la x de t con el impulso de área 3. Ahora hay que sumar la integral con el impulso de área 1. Entonces, ¿cómo quedaría? 2 seno de 2t. Bueno, perdón, acá está mal, esto era. I de t. Ahí está. Esa es la convolución. ¿Estamos ahí? Sí. O sea, hemos obtenido I de t aplicando la integral de convolución. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, lo que pasa es que conceptualmente, si analizamos este mismo ejercicio bajo la perspectiva de la respuesta de un sistema lineal invariante en el tiempo, lo que nosotros notamos es, por la definición de h de t en un sistema lineal invariante del tiempo, h de t ¿a qué corresponde? La respuesta de impulso. Claro, o sea, lo que estoy diciendo es, si la entrada es un impulso, en este sistema la salida son dos impulsos. Uno de área 1 en el mismo instante y otro de área 3, pero posicionado ahí en el t-1, ¿está bien? O sea, con un desplazamiento en el tiempo, dos impulsos. O sea, cuando entra un impulso, salen dos impulsos. Uno multiplicado por 2, otro multiplicado por 3, uno en la misma posición y otro desplazado en el tiempo en unidad. ¿Estamos ahí? Sí. Eso significa que cuando entre en vez de un impulso, entre cualquier señal x de t, cualquiera, ¿me entienden? Lo voy a escribir al lado. Tiene que ser, ¿qué le va a producir este sistema a una señal x de t cualquiera? Generar dos señales x de t, escaladas las dos y una desplazada. No es escalado, es multiplicado. 2x de t, porque este no se movió, sin embargo, antes tenía área 1, ahora tiene área 2, entonces a la señal de entrada la vamos a multiplicar por 2. Y a su vez, a esa x de t, acá la va a desplazar en una unidad de tiempo y la va a multiplicar por 3. ¿Me entienden? Independientemente de cuál sea x de t, cualquier señal de entrada va a sufrir esa modificación para este sistema. ¿Estamos ahí o no? No importa cuál sea la x de t. Si la x de t es un impulso, voy a tener acá un impulso, que es este por 2, y otro impulso desplazado, que es este, t menos 1, por 3, y bueno, eso es lo que da la respuesta al impulso, el h. Ahora, si x no es un impulso, y es, por ejemplo, un seno, como este de 2t, bueno, era seno de 2t, ¿esto en qué se va a transformar? En 3 por 3
3 por, y a la x de t, que yo tenga seno de 2t, la voy a desplazar una unidad a la izquierda y va a quedar este 2 seno de t menos 1. 2 por, seno de 2 por t menos 1. Más 2 por la x de t, o sea, 2 por el seno de 2t, que en este caso queda así. Y si no fuese seno de 2t o t, fuese cualquier otra señal, y ahí voy a poner la x de t. O sea, este es un caso particular, porque como las respuestas son impulsos, obviamente el sistema responde con el mismo tipo de señal que tengo en la entrada. Y las modificaciones pueden ser o en multiplicar por un escalar, 2 o 3, o algún tipo de desplazamiento en el tiempo. Puede haber que si este podría haber sido negativo, por ejemplo, en vez de un 3 positivo, un 3 negativo. Entonces acá, en vez de tener un 3 positivo, en vez de una suma, queda una resta. Una cosa así también podría ser. Pero eso, digamos, como vemos, de las dos maneras llegamos al mismo resultado. Hice una integral de convolución que me daba esto, y a su vez el análisis del sistema me demuestra que para cualquier x de t de entrada en este sistema, las modificaciones van a ser estas. A la misma señal la amplificamos en 2 y le sumamos la misma señal amplificada en 3 y desplazada una unidad en el tiempo, que es lo que hicimos acá, que es lo que dio el resultado de la convolución. Esas serían las dos formas de verlo. Perfecto. Gracias, profe. ¿Hay algún otro ejercicio o alguna otra duda que me quieran consultar? Profe, a la T lo ubicamos donde queramos. No entiendo. ¿Cómo? No escuché. A la T, a la respuesta, digamos, la ubicamos donde queramos. ¿Esta T? Sí. ¿Esta? Claro, lo que pasa es que en este caso, cualquier posición va a generar la misma respuesta. No hay ningún cambio. En otros ejercicios vamos a tener que ir definiendo distintos intervalos a los que les corresponden distintas expresiones para la respuesta de acuerdo a cómo sean estas señales. En este caso particular, esta señal es siempre la misma para todos lados, entonces al t ubique donde lo ubique, voy a tener esta expresión, siempre la misma. Claro. ¿Entiendes? Por eso yo les pregunté si estaba multiplicada por algún u de t, alguna cosa que me produzca algún cambio, pero se ve que no. Si tienen algún otro ejemplo, algún otro ejercicio que quieran que analicemos con ese otro tipo de situaciones, lo vemos. Nada más dígame cuál y lo vemos. Y punto. Profe, yo no entendí el problema 4 del T valor. ¿Cuál? Perdón. El problema 4. Para que lo voy a anotar, problema 4. A ver, está acá. A ver, espera. O sea, es bien teórico en realidad, no hay que resolver nada. ¿A dónde está? Acá. ¿En dónde me decís? El del trabajo integrador, el primero, está más abajo. Mira, más abajo. Es de convolución. No, más abajo. De convolución, perdón, no entendí si me estabas hablando. Más ¿Estos abajo. están acá? Acá, El 9. 9, claro. Este. ¿Cuál es este uno? El 4. Ah. Por eso, a ver, vamos con... ¿Es lo que acabamos de ver, profe? Es similar, digamos. Sí, es más o menos lo que acabamos de ver. O sea, ¿qué dice el punto A? Si la respuesta al impulso del sistema es un impulso, o sea, ¿qué significa eso? Que h de t es igual a Un impulso. delta de t. ¿Está bien? Eso me está diciendo, si la señal de entrada es un impulso, la salida es un impulso. Lo cual significa que si la señal de entrada es una x de t cualquiera, en este sistema la salida, ¿cómo va a ser? XT. La misma x de t. ¿Está bien?
Y lo mismo que lo de abajo es lo mismo, lo que hicimos recién. Si la entrada es un impulso, pero la salida no es el delta de t, sino es un delta de t menos 2, t más 3, t menos 5, o sea, un delta de desplazado en el tiempo. Cuando la señal de entrada sea la x de t, la salida, ¿cómo va a ser? Desplazar. La misma, pero desplazada, que es exactamente lo que acabamos de ver en el resultado de recién, en esto. Si la respuesta al impulso, bueno, digamos, esta es una suma de dos impulsos, pero la salida va a ser la suma de lo que acabamos de mencionar. La misma señal de entrada valuada en el tiempo t, donde está el impulso, más la misma señal de entrada desplazada a t-1, como está la respuesta al impulso del segundo impulso. En este caso se suman dos términos. Y si tuviese 10 términos, serían 10 sumas. ¿Está bien? Entonces, si yo tuviese 10 impulsos desplazados, yo tendría que evaluar la señal esta en las posiciones de esos 10 impulsos y a su vez, si van multiplicadas por escalares, multiplicarla por los mismos escalares. ¿Sí? Pero básicamente esa pregunta teórica es lo que hemos aplicado acá, por eso yo le dije que le encaramos de dos formas este ejercicio. Una, que sería respondiendo lo que respondiste en esa pregunta teórica, y otra, directamente como una integral de convolución, y aplicando las propiedades de los impulsos, que es lo que hicimos primero. No sé si está respondido tu inquietud. Sí, sí, gracias, profe. ¿Alguna otra cosita? Fíjense si no han quedado algunas dudas, algún ejercicio. Andando muy bien, entonces creo que no hay ningún problema. Pregúnteme ahora, chicos, porque si no ya tengo que arrancar con un tema que es totalmente diferente, otra cosa. Entonces ya pasamos a otra historia. Obvio, en la clase práctica de esta semana nos vamos a concentrar en cerrar este tema. Como hemos tenido dificultades con el tema de la Semana Santa, etcétera, hemos decidido, digamos, frenar un poquito el avance de los contenidos y afianzar más este tema de la convolución esta semana, cosa de que, digamos, vayamos avanzando a paso más firme, digamos, más lento pero más firme. Ya la semana que viene, hoy encaro yo un tema que lo voy a cerrar la semana que viene y la parte práctica de ese nuevo tema va a ser para la semana que viene, salvo que que el profe vea que le sobra tiempo el viernes o el jueves cuando tenga el práctico. Pero un poco la idea es que no quede nada en el tintero respecto de este tema, porque es un tema que nosotros sabemos que, como es muy artesanal, bueno, presenta dificultades hasta que le toman bien la mano. Bueno, acá estoy viendo que hay gente que me está preguntando en el chat.
Ahí hay una consulta en el chat que dice cómo se integra cuando hay que integrar hasta el infinito. Y hay que integrar hasta el infinito. Se hace el integral y se le evalúa en el infinito. No hay ningún problema. Obviamente, para que pueda ser evaluada en el infinito, normalmente tiene que dar cero. Pero se utiliza una función que, por ejemplo, es una exponencial decreciente, una cosa así. Si no, no se puede integrar. Si hay algún ejemplo que me quieran decir, yo lo hago, no tengo ningún problema. El profe hay otro, si quiere, 3.2, 3.b, que es igual al que estábamos haciendo recién del impulso, pero en vez del impulso es el escalón unitario. Disculpa, uno del libro es. Sí, está hay en el 10, ejercicio integrador 2. Ah, en el ejercicio integrado. No, no, pensé que era del libro. Espera. No, Este que está acá, ese que dice claro, ejercicio. ese por ejemplo no da. Es el 3b, que es seno de 2t y ut. Ese por ejemplo no da porque cuando evaluamos en infinito, en menos infinito, da coseno de menos infinito. No, no, no. A ver. Ah, este. Claro, ese con seno Ah, de 2t. el A, el que hicimos recién nosotros. Claro, Está bien. En este tienen que hacer. Sí, la integral. Lo que pasa es que queda indefinida ahí. La integral, espera que lo voy a anotar acá. Claro, hay que dar ya una integral que va desde menos infinito hasta t. Porque cuando haces u de t menos tau, te queda un escalón que va desde menos infinito hasta t. Y ahí se claro. corta. Ujú, Bueno, en esa integral, obviamente, esta función sí es indeterminada en el infinito negativo. Que oscila desde más 1 hasta menos 1. ujú. Sí, En cambio, en esta no, porque en esta arranca y termina en un punto. Por eso esa es la diferencia entre el B y el C. Este es un escalón que esto iría desde el t-1 hasta el t, la integral. Y ahí sí la puedo evaluar. ¿Se entiende? sí, ¿Sí? sí, pero yo le decía por si lo quería hacer Ah, para para que lo mostrarle al veamos como. chico. Sí, 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 perfecto. Esta señal, porque si esta fuese una señal, por eso yo les decía, que para que la integral dé un valor, por ejemplo, tiene que tender a cero en el infinito, una cosa así, si no, no da un resultado consistente. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Sí, esas integrales impropias de análisis 1, como dice aquel compañero, son las que se pueden resolver en esos casos. Si no, no. Bueno, vamos a arrancar, vamos a ir para atrás de acá. Vamos a arrancar con el análisis de Fourier. Entonces, vamos a hacer una introducción a las ideas fundamentales para entrar de lleno con el contenido para la semana que viene. Acá hay una gráfica que es muy buena, esta gráfica en 3D, hay una animación, que cuando entendamos la serie van a poder entender el gráfico y es muy, muy explicativo de lo que queremos estudiar. Ya lo vamos a rever, después espero no olvidarme para que lo volvamos a ver. Acá vamos a tener que ver primero un repasito acá de números complejos. A ver, déjeme ver una cosa. Bueno, vamos a hacer un repaso breve de los números complejos. No sé si se ve ahí. Un poquito más grande. Cuando tenemos nosotros o trabajamos con números complejos, recordemos que un número complejo lo podemos llamar Z, por ejemplo.
tiene distintas formas de representación, como son la forma cartesiana o rectangular, que es esta, en donde el número complejo tiene dos términos. A uno le llamamos la parte real del número complejo, al otro le llamamos la parte imaginaria. Y un número complejo tiene como representación gráfica un punto dentro de un plano que llamamos el plano complejo. Ese plano está definido acá por un sistema cartesiano, y en ese sistema cartesiano al eje horizontal le ponemos los valores de la parte real del número complejo. Por ejemplo, en este caso es el A. Entonces, si yo tengo un punto Z que está marcado ahí como un punto en color magenta, la posición de ese punto en la coordenada que corresponde al número real es el valor del A que tengo en el número complejo. Y el valor que le corresponde a la altura del punto, o sea, la coordenada sobre el eje vertical, ese vertical representa los valores de la parte imaginaria del número complejo, que en este caso vale B. Entonces, A y B son las coordenadas del punto Z, por lo tanto, yo veo que para los distintos valores de A y de B que yo pueda tener para definir un número complejo Z, corresponden a distintos puntos dentro de todo este plano complejo. O sea, para cada punto de este plano complejo va a haber un número complejo, y para cada número complejo va a haber un punto en el plano. Esa relación geométrica con el conjunto numérico en el caso de los reales, no es necesario generar un plano, porque los números reales pueden ser representados dentro de qué elemento geométrico. Una recta. Es suficiente una recta. De hecho, en este plano complejo, el eje horizontal es justamente la recta numérica donde quedarían representados, por ejemplo, los números reales. La pregunta ahora es, ¿cuántos números reales voy a tener acá en este conjunto numérico que está representado por la recta esta horizontal? Infinitos. Infinitos. ¿Y cuántos números complejos quedan representados ahí en el plano complejo? O sea, el número o los elementos del conjunto este de números complejos. También van a ser infinitos. Bueno, ¿y cuál es más grande? Creo que son iguales. Porque para cada número real vos le puedes asignar un complejo. O sea, para cada número real vos le podés asignar infinitos números complejos. Porque, por ejemplo, si yo digo, a ver, el número real es 2. ¿Cuántos números? Yo pensé que decía solo con la parte imaginaria. Sí, es correcto. No. Cualquier elemento que se encuentre en una recta vertical que pasa por 2, que van a ser infinitos, son infinitos números complejos donde la parte real es 2. Entonces, si vos te haces una idea de los conjuntos donde participan estos dos grupos de números o de elementos matemáticos, ¿cuál es más grande o cuál es más chico o son iguales? El conjunto de los reales tiene una cardinalidad menor que el conjunto de los complejos. Estaría incluido dentro de los complejos, y hay muchos complejos que no entran con los reales, que quedan afuera de los reales. Cualquier número, cualquier punto de este plano que se salga de la recta horizontal que yo tengo acá de este eje, por ejemplo cualquiera, es un número que no está dentro de los reales. Por lo tanto, aunque ambos tengan infinitos elementos, los elementos de los números complejos son mucho más grandes. O sea, para cada un elemento real hay infinitos complejos. Bueno, otra forma de representarlo, o sea, las coordenadas de este punto, dadas por la parte real y la parte imaginaria, también se pueden dar si yo le doy la distancia desde este punto hasta el origen, que se llamaría módulo, o radio R, esta distancia que está ahí en magenta, pero esa distancia definiría una circunferencia con el centro en el origen, o sea, hay infinitos puntos que pueden tener esa distancia desde el origen. El punto Z específico, que corresponde a este que está marcado acá, es aquel en el cual el radio vector R ha girado un ángulo θ
en sentido antihorario respecto al eje de los reales positivos. Este ángulo. O sea, otra forma de llegar a este punto, a ubicarlo, es diciendo cuál es el valor de R y cuál es el valor del ángulo θ, que se llama forma polar. Esa forma polar, bueno, como ven acá, se puede poner en base a una función exponencial que es muy importante porque esa va a ser la base de todo lo que vamos a ver en esta unidad. Entonces, se podría expresar como R por E a la I o J θ. J o I son los números imaginarios, la raíz de -1, el número imaginario I o J. En el libro que estamos usando, normalmente usa J, por eso es que le hemos puesto mayormente J al número imaginario. Pero son exactamente lo mismo. Acá la forma polar y la forma cartesiana se relacionan entre sí, como vemos acá. Para llegar a esta expresión exponencial, hay que basarse en la fórmula de Euler, que es la que está acá abajo. Ya les voy a mostrar cómo. Si ustedes agarran, por ejemplo, y dicen, bueno, yo conozco la forma cartesiana, sé el A y sé el B. O sea, sé esta manera de representar el complejo, con la parte real y la parte imaginaria A y B. Entonces R puede ser obtenido por el teorema de Pitágoras, porque acá se me genera un triángulo rectángulo. La altura es el cateto opuesto a θ, el B, la parte imaginaria, y el cateto adyacente a θ es el A, la parte real. Entonces R responde a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Y la tangente de θ era cateto opuesto sobre adyacente. La parte opuesta era el imaginario y la parte adyacente era la real. Entonces θ, el ángulo este, se puede obtener como la inversa tangente de B sobre A. Eso dependiendo de los cuadrantes, porque las inversas tangentes están definidas entre 0 y entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, dependiendo del cuadrante. Acá está, si este punto tiene como sea el signo de A y si es positivo o es negativo, habrá que sumarle o no el θ, el pi este que está acá. Esto es el ángulo que yo obtengo acá más pi cuando A sea negativo y B positivo, o cuando A sea positivo y B negativo. Bueno. Si no, es como da el resultado de la calculadora, el inverso tangente. Y al revés, si yo conozco el R y el θ, o sea, conozco su forma polar, la forma cartesiana se obtendría. La parte real es el cateto adyacente. Sabemos que el cateto adyacente se relaciona con la hipotenusa de R por el coseno. O sea que, como ven acá, la parte real A es R coseno de θ. Y la parte imaginaria es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea que B, que la parte imaginaria es R por seno de θ. O sea, de esa forma puedo transferir uno a otro. Vean que acá está lo que se llamaba, si se acuerdan, la fórmula de Euler. ¿La recuerdan la fórmula de Euler o no? Sí, profe. Y bueno, era, si yo decía E a la J θ, era igual al coseno de θ más J seno de θ. Bueno, no está la demostración este es un machetito de repaso, pero si ustedes se fijan acá, A era R coseno de θ, más J por B, que es R por seno de θ. Si ustedes sacaran el factor común R, le quedaría coseno θ más J seno de θ, que es E a la J θ. Por fórmula de Euler, paso esto acá a la forma polar de tipo exponencial. Esta forma polar se puede ver de dos maneras, o trigonométrica, poniendo, en vez de uno, puede poner R coseno θ, que es este, más J seno de θ, que es este, y a ese coseno θ más J seno θ, por Euler lo puedo transformar en E a la J θ. Por eso acá ya está puesto directamente en forma exponencial. Bueno, otra cuestión con los complejos era que podíamos definir un complejo conjugado. En el libro, a los complejos conjugados les ponen como simbología un asterisco. O sea, si Z es A más JB, el complejo conjugado Z asterisco es A menos JB.
eso mismo de la forma polar representa un cambio en el signo del exponente, o sea, del ángulo de fase, porque el complejo conjugado Z, si este es mi Z, el complejo conjugado posee la misma parte real, solo que el opuesto en la parte imaginaria. Entonces se ubicaría con el mismo ángulo θ, pero en vez de ir para arriba, para abajo. Entonces, por eso acá aparecería con el menos Jθ en el complejo conjugado. Bueno, y acá está la fórmula de Euler. La fórmula de Euler la vamos a usar también con bastante frecuencia. Acá está la fórmula de Euler de a la Jθ, y del complejo conjugado obviamente cambia el signo en la parte imaginaria solamente, y jugando con estos dos complejos conjugados puedo llegar a expresiones que me den el coseno o el seno en función de las exponenciales. Por ejemplo, si yo sumo los dos complejos conjugados, o sea, el e a la Jθ con el e a la menos Jθ, en la parte de la derecha, el coseno se suma con el coseno y queda 2 cosenos. Pero el j seno se termina restando con este otro j seno y desaparece. O sea, el coseno de θ se puede ver como la suma de los complejos conjugados por un medio, porque como daba 2 cosenos de θ, el 2 pasa dividiendo. Y el mismo análisis, si uno hace la resta de estos complejos conjugados, en la resta desaparece el coseno, o sea, la parte real, y el j seno, como está restado de un negativo en este otro término, queda más doble j seno. Entonces, el seno queda 1 sobre 2j por, y acá aparece la resta de los complejos conjugados, ¿sí? Bueno, ya que ya le agregamos unas formulitas útiles, que las veremos en su momento, digamos, qué pasa cuando yo tengo z y quiero hacer 1 sobre z. Estos valores absolutos, esto que figura acá como si fuese un valor absoluto, es lo que se llama el módulo. O sea, el módulo es básicamente el valor de R, la distancia del punto al origen, es una distancia. Entonces, cuando uno hace para un determinado número complejo z, 1 sobre z, el módulo es 1 sobre el módulo del z, por ejemplo. Y el ángulo de fase, ¿ves? Queda así, 1 sobre R, si antes era R, ahora queda 1 sobre R, y cambia el ángulo de θ a menos θ. O sea, el ángulo de 1 sobre z es menos el ángulo del z. Bueno, eso lo veremos aplicado en algún caso más adelante. Me vuelvo para atrás. Esto es como para repasar un poquito la parte de números complejos. Y ahora vamos a hacer un repaso, que está acá en el libro, se lee medio fiero. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a hacer un repaso de las funciones exponenciales. La función exponencial x de t puede ser definida en general como figura acá, como un coeficiente c, se ve ahí más o menos, que multiplica a una potencia en base e, y en el exponente aparece otro coeficiente a por t, que sería la variable independiente como tomada en esta representación, donde decimos que x depende de t. O sea que la afectación a la exponencial se realiza por dos coeficientes, uno que lo llama c acá el libro, el que está como en mayúscula, y otro que lo llama a, que es el que multiplica, digamos, al tiempo, o sea, la variable independiente. La forma de esta función exponencial depende de qué tipo de coeficiente se presente en esta expresión, en el sentido de que estos coeficientes pueden tener o pueden responder a números reales, a números imaginarios puros o a números complejos. Y con ello cambian, digamos, de manera bastante abrupta la forma de estas funciones. Generalmente uno está habituado a hacer representación de funciones exponenciales en los números reales, con lo cual aparecen curvas como las que vemos acá de este tipo. O sea, suponiendo que este coeficiente c sea un número real, o sea, 5, 3, 2, lo que ustedes quieran, pero real.
y este coeficiente A en el exponente también sea un número real, puede ser 2, 3, menos 1, menos 5, lo que sea, puede ser 0,8, 0,9, o sea, no hace falta que sea entero, real, dije. La función exponencial toma la forma de una curva. Esa curva puede ser creciente o decreciente. ¿De qué depende eso? Del signo de A o del signo de C. Claro, yo tengo E a la 2t, por ejemplo, la función es una función creciente. ¿Y qué hace esa función? Exponencial. Y en el infinito negativo tiende a 0 y se va hacia el infinito positivo también a un valor infinito. Mientras que si yo tuviese E a la menos, acá, E a la menos 2t, entonces ahí la función sería al Va a estar revés. reflejada la función. Va a estar reflejada, va a tender hacia el 0 en los tiempos positivos infinitos y se va hacia el infinito en la parte negativa. Bueno, eso por un lado. Digamos, puede haber. ¿Y por qué acá? Fíjense en el valor donde el tiempo vale 0, la altura de la función es el valor de c. ¿Lo ven? Porque va a quedar E a la 0, que es 1. Claro, cuando yo evalúo esta exponencial en el tiempo 0, esto se hace 1 y el valor de x de t queda igual a c por 1 igual a c. O sea, pasa por el coeficiente c que está acá. Sacando el 2, digamos, acá hemos analizado dos situaciones. Cuando el coeficiente a sea positivo y cuando el coeficiente a sea negativo. ¿Y qué otra posibilidad existe? De acuerdo al coeficiente A, digamos, la función va a estar reflejada respecto al eje T. No, digo, hemos analizado dos casos, A positivo y A negativo. ¿Y puede haber otra posibilidad? A complejo. No, es que estamos partiendo de la base de que estamos analizando la situación. A igual a 0, en cuyo caso sería una función constante, Claro, digamos. estamos hablando, esto que estoy representando acá es asumiendo que A y C son reales puros. Si no, no valen estos gráficos. ¿Eh? Pero claro, como dice el compañero, también puede ser 0. Pero ¿qué pasaría si A vale 0? Desaparece el exponencial, porque A es a la 0 y se hace 1. Y queda la función x igual a 0. No, queda la función x de t A ese que está en el exponente, claro. igual a AC. c. Con lo cual queda una función constante. Así, que pasa por. O sea, la exponencial con exponentes imaginarios, con exponentes y coeficientes reales, o es exponencial creciente, una curva creciente, o una curva decreciente, o una recta horizontal. En realidad no es una función exponencial porque la parte exponencial desaparece y queda una constante. En el caso genérico este que está acá, esa constante la hemos llamado c, pero es real. Estamos hasta ahí, ¿no? Más o menos. Esto es repaso del secundario. Después podría pasar, y vamos a ver este caso en mucho más detalle, porque es la base del análisis de Fourier, que la exponencia, que, digamos, que el coeficiente A, que es el que figura acá en el exponente, sea un coeficiente imaginario puro. Y que C sea real. Entonces vamos a ir acá. Está por acá, me parece. Dice, en el caso particular, para hacer un análisis con más detalle, siendo que C es real, olvidémonos de C y le pongamos un valor 1. Con lo cual x de t queda E a la, fíjense que puso el libro J omega 0 t. O sea que el coeficiente que multiplica t es un coeficiente J omega 0, que no tiene parte real, es imaginario puro. ¿Está bien eso? Ahora definida la exponencial con este tipo de exponente, ya no es más curva creciente o curva decreciente. Y ahora x de t se transforma, x de t, que es la variable dependiente, en una variable compleja. Si aplicamos la fórmula de Euler a esta expresión, donde la fórmula de Euler cabe perfectamente, vamos a llegar a una cosa como, déjenme ver, acá está.
Si yo tomo E a la J omega 0T y aplico la fórmula de Euler, voy a obtener una igualdad con dos partes, una parte real, que sería coseno de omega 0T, ¿se acuerdan que era E a la J tita, coseno de tita más J seno de tita? Nuestro tita ahora es omega 0T. Entonces queda coseno de omega 0T, que es una función coseno, la parte real, más J seno de omega 0T, que es una función seno en la parte imaginaria. Independientemente que yo analice una o la otra, la parte real o la parte imaginaria, los dos términos ya no son más este tipo de curva, sino pasan a ser funciones de qué tipo. ¿Qué caracteriza básicamente a estas dos funciones trigonométricas, seno y coseno? Son periódicas, trigonométricas. Son periódicas. Y además, como a pesar de que una es coseno y la otra es seno, las dos tienen el mismo periodo, porque los dos tienen el tiempo multiplicado a omega 0 acá, que es el mismo valor, es el mismo coeficiente que figura acá. O sea, si yo tuviese acá J3T, esto sería coseno de 3T más J seno de 3T. ¿eh? La misma frecuencia, se llama frecuencia fundamental, ese coeficiente omega 0, eso lo vamos a ir viendo ahora, lo voy introduciendo un poquito de a poco. Quiere decir, como pasan a ser funciones periódicas, la función exponencial, esta pasa a ser una función periódica, porque para el mismo periodo en el cual se me repite la parte real, que es el coseno, también se repite la parte imaginaria, que es el seno. O sea, se repite también la suma y se repite toda esta exponencia. O sea que hemos transformado con un coeficiente imaginario puro, ahora en el exponente, la función de ser estas curvas creciente o decreciente a funciones complejas, pero periódicas, de este tipo. Esto que está acá en el grafiquito es lo que se llama el periodo de la señal. ¿Qué es lo que define el periodo de la señal? Cuando es periódica. En este caso es un coseno, bueno, no importa, pero ¿qué es lo que nos define el periodo? ¿O qué significa ese periodo? Tiempo que tarda en hacer un ciclo. ¿Cómo? Tiempo que tarda en hacer un ciclo. El tiempo que tarda en completar el ciclo completo, exactamente. Lo que pasa, ese que hemos definido, es básicamente lo que se llama el periodo fundamental. O el inverso de la frecuencia. Está bien, pero perdón, vamos por parte. Eso sería lo que el compañero dijo, la definición que él dio, es la de lo que se llama un periodo fundamental. O sea, un periodo es aquel instante en el tiempo en el cual la función repite sus valores. Si yo le sumo a la variable independiente, o sea, el tiempo, un múltiplo entero de ese periodo. O por ejemplo, acá dice, definimos que para estas funciones, esta que está acá, el periodo, por definición, lo llamamos T mayúscula. O sea que esto que está acá sería un T mayúscula. Entonces eso significa que cuando yo tenga E a la J omega 0T, el resultado para cualquier T que yo coloque acá me va a dar igual que poner E a la J omega 0 T minúscula más T mayúscula. O sea, le he sumado al tiempo que yo tenía acá un T mayúscula que es un periodo. ¿Mm? Esa es, si esa igualdad uno demuestra esa igualdad, quiere decir que la función es efectivamente periódica. Acá fíjense que ponemos, si tomamos E a la J omega 0T más el T mayúscula, esto queda E a la J omega 0T, si uno lo descompone, viendo lo que es un producto de potencia igual lo hace, E a la J omega 0 T minúscula por el E a la J omega 0 T mayúscula. Para que en realidad se cumpla esta igualdad que teníamos antes, viendo este producto acá, el valor del E a la J omega 0 T mayúscula, ¿a qué debería ser igual? 1. A 1. A 1. Pero ahora vamos a demostrar si realmente es 1.
Yo me voy a ir de aquí un segundito para hacer una interpretación para que a ustedes les quede, va, intentando yo que a ustedes les quede un poco más claro este tema de las funciones periódicas, etcétera. Miren, voy a avanzar un poquitito más sobre este tipo de exponenciales. Cuando la función es exponencial, voy a avanzar en otra cosita y voy a volver a este tema de la periodicidad, pero cuando yo les muestre lo que les voy a mostrar, les va a resultar más fácil comprender esto, por eso me voy a adelantar un poquito. A ver, déjenme ver cómo está, dónde está, acá. Hay un determinado grupo de funciones exponenciales de este tipo, o sea, que tengan los exponentes con coeficientes complejos, que se llaman armónicas. ¿Qué tienen de particular las funciones armónicas? Que en los valores del omega 0, o sea, de la frecuencia o del coeficiente A, digamos, que multiplicaba el tiempo, yo voy a tener siempre múltiplos enteros de un valor que lo llamo omega 0, que sería lo que llamaríamos frecuencia fundamental. O sea, si yo tengo que el omega 0, la frecuencia fundamental es 3, por ejemplo, las armónicas se definen como phi sub k, donde k es un número entero que puede valer 0, 1, más 1, 2, menos 2, 3, menos 3, etc. Entonces, por ejemplo, cuando k valga 1, si el omega 0 vale 3, queda la función e a la j 3t. Cuando k valga 2, me va a quedar e a la j 6t. Cuando k valga 3, me va a quedar e a la j 9t. Es decir, cada armónica se va a definir cambiando este valor entero del coeficiente k, y lo que va a cambiar es que el valor o el coeficiente que multiplica el tiempo acá va a ir multiplicando el omega 0, que era el que llamamos frecuencia fundamental, por ese valor entero k veces. Y así definimos la armónica 1, la armónica 2, la armónica 3, como las que tienen frecuencia 1 omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, ¿sí? Esas son las funciones armónicas que forman las funciones básicas en el análisis de Fourier. Es algo así como que conceptualmente van a reemplazar a los impulsos unitarios que usamos en el análisis de convolución. O sea, cuando vimos el análisis de convolución, es como que interpretamos a una señal usando una combinación lineal de funciones básicas, que en ese caso eran funciones impulsos. Pero lo que pasaba con los impulsos es que estaban uno pegado al otro, entonces terminaban siendo infinitos términos uno pegadito del otro. En cambio acá pueden ser infinitos, pero las funciones armónicas, que pueden ser infinitas, no tienen cualquier valor de frecuencia por ahora, sino siempre frecuencias múltiples de una fundamental. Los voy a marear un poquito, voy a ir y venir con varias cosas, porque digamos, de alguna manera son muchas las cosas que quiero que terminen atando y cerrando. Cuando uno analiza las funciones que dijimos recién, exponenciales, de exponentes complejos, termina teniendo que utilizar funciones trigonométricas como seno y coseno. Entonces, en realidad, la función seno y coseno, por ejemplo, esto que está representado en azul, ¿lo ven ustedes, no? Lo que yo estoy mostrando acá en un Excel. Sí, sé, profe. Esa es la función seno de X, seno puro. Como bien, como está definida. La función seno, ¿qué periodo tiene? 2pi. 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 Bueno, y ahí entro en otra cuestión que quiero que analicemos en detalle. Cuando hablamos de una función seno o una función coseno pura, la variable independiente no puede tener cualquier magnitud física. No puede ser cualquier cosa. ¿Qué tipo de magnitud física tiene que ser la variable independiente en este tipo de estas funciones? Un ángulo. Tiene que ser sí o sí un ángulo. Yo no puedo poner seno de una longitud o seno de un tiempo o coseno. Está claro eso, ¿no es cierto? Por
Por eso ustedes me dijeron muy bien, el periodo del seno es 2pi, o sea que me están diciendo que cuando hablamos de periodo en una función trigonométrica como el seno o el coseno, tenemos que hablar de aquel ángulo para el cual se cumplió todo el ciclo, por decirlo así, y ese fue el periodo fundamental. ¿Por qué le llamamos a eso periodo fundamental? Porque en realidad hay infinitos periodos en una función de este tipo. ¿Qué significa el periodo? Bueno, si yo pongo un ángulo cualquiera, por ejemplo, entre el 0 y el 2 está el 1, ¿cierto? Un radian. ¿Cuándo se repite el valor del seno que tengo en un radian? Cuando a ese un radian le sumo 2pi y voy a aparecer por acá. Pero si le vuelvo a sumar 2pi, o se le sumo 4pi, o se le sumo 2 periodos, también se repite, ¿o no? Sí. 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 Entonces, el valor de 2pi, que sabemos que es el periodo más bajo, el más chico, el fundamental, genera infinitos periodos, porque si yo digo, bueno, pero si 2pi es periodo, 4pi también es periodo, porque si se repiten cada 2pi, también se van a repetir cada 4pi, o cada 6pi, o cada 8pi, ¿me entienden? Cualquier múltiplo de 2pi del periodo fundamental también es un periodo. Solo que no es fundamental. El fundamental es el más chico de todo, el que define un único ciclo. En los otros no entra un único ciclo en el medio, van a quedar varios ciclos en el medio. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, por un lado, está el tema de la variable. La variable angular, que es la única que es válida cuando yo tengo que usar seno y coseno, si la quiero usar para representar senos y cosenos, un fenómeno que depende de una variable que no es un ángulo, como por ejemplo un tiempo, bueno, yo tengo que hacer una transformación de forma tal que cuando calcule el seno o el coseno, lo termina haciendo sobre un ángulo. ¿Se explica lo que digo o no? Por eso, a ver, voy a volver para el... Cuando yo tengo acá e a la j omega 0t, que es la función que ahora ya no tiene como variable independiente un ángulo, sino tiene una variable independiente t, que normalmente la interpretaríamos como un tiempo. Coseno de omega 0t, ¿qué tiene que ser omega 0t? Un ángulo. Un ángulo. Por lo tanto, este coeficiente que llamábamos frecuencia fundamental, omega 0, es un coeficiente que básicamente, por ahora podemos interpretar, está haciendo una transformación de la variable que yo estoy usando en el fenómeno a representar, que es un tiempo, a la variable que corresponde utilizar en la función trigonométrica coseno, que ¿cuál es? Un ángulo. Un ángulo. Por eso, si yo le pongo unidades a este omega 0, no puede tener tampoco cualquier unidad. ¿Qué tiene que tener? Radianes, una u otra unidad angular. No, pero si yo pongo radianes y después lo multiplico por un Radianes tiempo, sobre tiempo. claro, puede ser radianes sobre segundos, por ejemplo. Por eso se llama, eso pasa a ser una velocidad angular o frecuencia angular, porque ¿qué es radianes sobre segundo? Es un ángulo dividido tiempo, que es lo que define una velocidad angular, si uno imagina un elemento girando. Entonces, el omega 0 se transforma, cuando lo multiplico por el tiempo, da como resultado un ángulo y a ese resultado sí le puedo aplicar el coseno o el seno o lo que yo quiera. Ahora pregunto yo. Bueno, perfecto. Entonces, cuando yo analizo un fenómeno que depende del tiempo, ahora el periodo va a ser ¿qué cosa? El periodo fundamental va a ser ¿qué cosa en ese caso? Físicamente hablando, como magnitud física, acá ya sabemos que el periodo de 2pi radianes en la trigonométrica. ¿Me siguen? Y en esta va a ser 2pi sobre omega. No estoy pidiendo fórmulas.
Estoy diciendo, bueno, pero ahora yo voy a usar esta función trigonométrica para representar un fenómeno que puede tener un periodo que lo voy a elegir yo. Por ejemplo, acá, miren, acá puse, se va a poner ahí 20. Ese es el periodo fundamental. Quiere decir que la función con periodo fundamental 20 es la azul. Fíjense que cumple el ciclo acá en el tiempo 20. ¿Eh? O sea, en esta representación, la variable independiente ya no es más un ángulo, es un tiempo. ¿Me entienden? Entonces, el periodo en esta representación no es un 2pi. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de magnitud física tengo como periodo acá en este análisis? Segundos. Según, bueno, un tiempo. Es un tiempo característico, es el periodo temporal que le lleva, por ejemplo, a la función volver a repetir su mismo valor más adelante o más para atrás, o sea, por el cual yo tendría que sumarle a un determinado tiempo. Si yo digo, el periodo, acá yo tengo la fórmula, he puesto 20. ¿Qué significa? Que dado un cierto tiempo, por ejemplo el 2, este que tengo acá, ese valor se me repite cuando le sumo 20, por ejemplo en el 22 que tengo acá, o en el 42, etcétera, etcétera. ¿Se entiende eso o no? Ese Sí. periodo T0, ese 20, cuando se transforme para calcular el seno, el coseno, y yo en el tiempo, que acuérdense que nuestra función depende de un omega 0t, ¿está bien o no? Cuando analizamos recién el ángulo para calcular el seno o el coseno de la función, se obtenía ahora de multiplicar el omega 0 por t, ¿no es cierto? Cuando ese omega 0 por t en el tiempo yo utilice el periodo de la señal, o sea, el 20 en este caso, T0, como lo quieran llamar, el resultado de omega 0 por T0, ¿cuál tiene que ser? Porque el T0 es un tiempo, el tiempo 20 que lleva, por ejemplo, desde este punta, desde este pico superior a este pico superior, o de este valor nulo, completar el ciclo hasta este otro valor nulo. Ese es el periodo fundamental del azul. 20 segundos, póngale. Ahora, cuando yo haga omega 0t y en t pongo 20 segundos, el omega 0t, ¿qué resultado me tiene que dar? 2pi. 2pi, o sea, me tiene que dar el mismo periodo en la función trigonométrica pura, que es 2pi. Entonces, ustedes van a ver que siempre que tengan omega 0 por t0, t0 sería el periodo fundamental ese que estamos hablando, el resultado me tiene que dar 2pi para representar o para que me quede representado por la función del seno o el coseno puro. Por eso es que a partir de que omega 0 por t0 complete el ciclo y da 2pi, uno puede deducir uno del otro. O sea, puedo decir t0, que es el periodo fundamental, lo puedo obtener como 2pi sobre omega 0. O al revés, el omega 0 es 2pi sobre t0. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahí vemos la relación que existe. Que el omega 0 es un coeficiente que transforma, dijimos, los tiempos, la variable del tiempo, en ángulos, y que se define a partir del periodo que yo le quiera dar a la señal en el tiempo, y lo que hace es relacionar el periodo que tengo en el tiempo con el periodo que tengo en los ángulos, o sea, 2pi con el t0 que yo quiera. Por eso queda que omega 0 es 2pi sobre t0. Por ejemplo, acá, si yo pongo 20, como yo quiero que el periodo sea 20, bueno, el omega 0 es 2 por 3, 14, 16, que es el pi sobre el 20 que puse en la casillita B2. Esta que está acá. ¿Me entendieron hasta ahí más o menos? Es un poquito rebuscada la explicación, pero es la única forma que yo veo de que entiendan cómo hemos usado una función única, que es trigonométrica y que siempre es la misma, para representar cualquier tipo de función en el tiempo. Es cuestión de cambiar
la variable temporal a la variable angular con el coeficiente que corresponde. Fíjense que cuando les decía hace un rato en la hojita del libro, la base de la serie de Fourier son las de que llamamos funciones armónicas. ¿Por qué? ¿Qué eran las funciones armónicas? ¿Qué les dije yo recién? Porque acá de alguna manera en el Excel están con k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3. Las funciones armónicas, ¿qué tenían como definición? ¿Eran múltiplos de la fundamental? No sé si se refiere a eso. Que las frecuencias, por ejemplo, en este gráfico, miren, el gráfico de azul son las columnas que están con la fórmula que tengan acá, eso toda la misma fórmula. Y estoy haciendo el seno de el A10, que es la variable independiente tiempo que tengo acá, por el B3, que es el valor de la omega 0, la frecuencia fundamental, por el B8, que es el coeficiente K, que en este caso vale 1, o sea, 1 omega 0. Acá, en esta fórmula, aparece lo mismo por el C8, que es el 2, o sea, el valor de la frecuencia en esta otra columna es el doble de la frecuencia fundamental. O sea, ya no es la frecuencia fundamental de esta función, que es la que está en verde, es el doble de este omega 0 que tenía en la azul. Obviamente, ¿qué pasa en esta fórmula? Si la frecuencia se hace el doble, ¿qué pasa con el periodo? Se hace la mitad. Se hace la mitad, y por eso que cuando veo los picos de la función que está en verde, la distancia es la mitad que la que yo tenía en azul. Que además ustedes lo saben porque es un escalamiento, estoy multiplicando la variable que afecta al tiempo por 2, por lo tanto la distancia se me achican en el tiempo a la mitad. ¿Me entienden? Ahora, esa función que está en verde, su periodo fundamental es más chico que el del azul, es la mitad. O sea que en la segunda armónica tengo un periodo fundamental que es la mitad que el de la primera armónica. Eso significa que la función verde entra dos veces exactas, dos ciclos exactos. La roja, profe. Ay, perdón, estoy viendo mal. La roja, perdón, sí, tienen razón. La roja entra dos veces exactas en un ciclo del azul, ¿se entiende? Superior en la mitad, la distancia de los picos es la mitad. Pero yo le hago una pregunta ahora a ustedes. Así que, como definí que la azul tiene periodo 20, que para el azul es su periodo fundamental, la roja también tiene periodo en el tiempo 20. Sí, pero no es el fundamental. Claro, también. O sea, cuando a la función roja yo le sume en los valores del tiempo múltiplos de 20, también se repiten los valores. Porque el 20 también es periodo para la función roja. Pero para la diferencia es que para la función roja, el periodo fundamental no es 20, sino que es 10. Pero como 20 es el doble de 10, también lo es, aunque no fundamental. Digamos, con ese mismo criterio, acá definí otra armónica. Cuando K valga 3, voy a usar como frecuencia 3 veces el omega 0. Al usar la frecuencia 3 veces omega 0, su periodo fundamental, obviamente, ¿cómo va a ser respecto del azul? Un tercio. Un tercio. Y eso es lo que yo veo en la verde. La verde tiene un periodo un tercio del azul. O sea, la verde entra 3 ciclos dentro de un ciclo del azul. A pesar de que el periodo fundamental de la verde es 20 sobre 3, en este caso, ese era el periodo fundamental de la verde, pasa a ser 20 sobre 3, el de la azul sobre 3. ¿El 20 es periodo también para la verde o no? Sí. Sí. ¿Fundamental o no? No. No. No, fundamental no. Pero también los valores
de la función que está en verde se repiten si yo a un determinado instante de tiempo le sumo un múltiplo de 20, o de T0 o del periodo del azul. Bueno, ese es un poco el concepto básico del análisis de señales a partir de la serie de Fourier. ¿Fourier qué hizo? Bueno, dice, yo puedo definir cuántas armónicas de esta puedo definir. Infinitas. 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 Yo acá le puedo dar 5, 6, 7, hasta infinito. Y la forma que yo defino infinitas armónicas, todas esas armónicas van a tener periodo en 20. No todas como periodo fundamental. La única que va a tener periodo fundamental en 20 es la 1. Pero el resto también van a tener periodo 20. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, con lo cual, si yo las sumo, o si soy más general, si yo genero una combinación lineal con esas armónicas, cualquier combinación lineal que yo le meta va a tener periodo 20. ¿Por qué? Porque todos los términos van a repetir sus valores si yo a un determinado instante de tiempo le sumo el 20. Entonces lo que hizo Fourier es decir, bueno, entonces cuando yo tengo una función periódica con un determinado periodo T0 como periodo fundamental, puedo definir una combinación lineal de funciones armónicas de este tipo y tratar de aproximar la representación de la misma a partir de estas exponenciales. Eso es el análisis de Fourier. Eso es lo que propone Fourier para analizar señales. Descomponer la señal en armónicas. Pero yo hablé no de una suma, hablé de una combinación lineal. Eso significa que cada armónica va a estar afectada por un coeficiente, porque así como la veo en el dibujo, todas tienen altura 1 y menos 1, porque son las alturas de los senos y de los cosenos. Pero en general, digamos, cuando yo quiera representar una función periódica que no la sé, que puede ser cualquiera, bueno, cada armónica puede tener una altura distinta. Por eso, voy a volver para atrás varias veces sobre este dibujito. Eso es una representación en serie de Fourier. Miren, es una señal periódica que tiene la forma de cuadraditos. Esa es una función periódica. Entonces, dejen que pase un cachito. Esta función ha sido analizada utilizando una combinación lineal de 1, 2, 3, 4, 5, 6 armónicas. 6 armónicas. Cada armónica, miren, ahí está la frecuencia de una armónica y la frecuencia más grande. Después tienen otra frecuencia, o sea, una que tiene el mismo periodo, otra tiene la mitad, otra un tercio y así sucesivamente. Cada una tiene una altura distinta para llegar a aproximarme a esta función. Los coeficientes de cada una de ellas son estos que están acá. Y que dan esta combinación lineal, o sea, cada armónica afectada por estos distintos coeficientes dan esta representación. No es exactamente esta función, la función que tenga escalones así, es la más difícil para las funciones periódicas, para las funciones armónicas, porque ustedes acaban de usar senos y cosenos y están representando algo que es recto con curvas. Pero se aproxima, pero digamos, este nivel de representatividad depende también de alguna manera de cuántas armónicas yo estoy tomando. Acá estoy tomando apenas 6. Miren. Voy a ir acá. Avanzo, no me importa. Por ejemplo, acá hay un ejemplo donde hay una, miren, lo que propone Fourier es lo siguiente, lo vamos a estudiar en detalle en la clase que viene.
Es decir, bueno, cuando yo tengo una señal periódica, o sea que x de t tiene que tener como condición la periodicidad que sea periódica, yo la puedo representar como una combinación lineal. Pueden tener infinitos términos. En esos términos participan un determinado coeficiente que afecta a una determinada armónica. O sea, sería sumatoria para k, que va de menos infinito a infinito, de coeficientes a sub k, por e a la jk omega 0t. O sea, el kit de la cuestión acá es encontrar los valores de los coeficientes de cada armónica. Que vamos a ver la clase que viene. Puede ser o aplicando esta fórmula o de otra manera que ya lo vamos a ver en detalle. No quiero avanzar sobre la parte práctica por ahora. Pero sí estamos viendo la parte conceptual. Esa es la idea de Fourier. Por ejemplo, acá hay una señal x de t con una combinación lineal de armónicas. Vean cuál es la frecuencia fundamental en esa expresión. 2pi por t, puede ser. Pero, claro, pero la 2pi. frecuencia, 2pi, digamos. la frecuencia fundamental es 2pi. ¿eh? Entonces acá tienen una a sub 0. Cuando la armónica, el coeficiente a sub 0, si yo pongo en k el valor 0, ¿qué pasa con la exponencial, la parte exponencial? Cada uno No va a estar afectada por la armónica. es una constante. ¿Qué nos queda? 1 nos queda. Claro, porque queda a la 0 y vale 1, ¿sí? Entonces, siempre el coeficiente a 0 en este tipo de expresiones nos da el valor constante que va a oficiar del eje horizontal de las armónicas. Porque fíjense que como las armónicas son todas senos y cosenos, qué sé yo, pero los senos y los cosenos oscilan desde más 1 hasta menos 1, por lo tanto el eje horizontal siempre está en el 0. ¿Me entienden? Entonces, si yo uso puramente senos y cosenos, nunca voy a poder salir del eje horizontal 0, salvo que lo sume, para subirlo o para bajarlo, lo voy a tener que sumar una constante, aparte de la seno y los cosenos, ¿se entiende? Esa constante es el coeficiente a sub 0. O sea, al poner un 1 como a sub 0, yo trazo ¿qué hago? Que todos los valores de estos senos o cosenos van a subir una unidad para arriba. O sea, lo voy a subir para arriba y ahora va a no necesariamente tener el eje en el 0. Acá le ponen un A sub 1 y menos 1 de un cuarto, un A sub 2 y menos 2 de un medio, bueno, distintos coeficientes. O sea, ¿qué significa A sub 2? Que la frecuencia va a ser 4pi y el A sub 3 va a ser de 6pi. Esos son estos que están acá, ¿ven? Coseno de 2pi, coseno de 4pi, coseno de 6pi. Ven que como es un escalamiento, se van achicando, o sea, la frecuencia hace que se achiquen los periodos. Y fíjense cómo van dando las combinaciones. Pueden tomar figuras de las más diversas que ustedes se pueden imaginar. Es cuestión de ajustar los coeficientes. Vean, por ejemplo, acá. Yo tengo una señal x de t, pongan que esté esto. Que tiene esa forma. ¿Qué significa eso? Estos circulitos hacia la derecha y hacia la izquierda significa que esta repetición continúa de manera indefinida. Con lo cual, ¿esto qué es? ¿Una función de qué tipo? Periódica. Periódica. Entonces, como una función periódica, yo puedo definir cuál es su periodo fundamental. ¿Cuál es? De Cuatro. 0,3, digamos, o 3. No, ¿4? no. 4. Vean, Sí. esta patita se repite en los 4. Esto comienza y termina sumándole 4. Esta recta, 4 es el periodo fundamental. Quiere decir que si yo quiero usar la serie de Fourier para representar esta función, que lo puedo hacer porque es periódica. ¿Se entiende? Las armónicas que yo tenga que utilizar van a tener ¿qué frecuencia fundamental? Primero definimos la frecuencia fundamental, o sea, el de la armónica 1. ¿Cuál tendría que ser? 4.
4 es el periodo, Un cuarto sería ¿no? Un medio pi. Claro, sería. ¿Cuál es la fórmula que me da el omega 0? 2 pi sobre el periodo. 2 pi sobre T0. Si yo digo, bueno, mi periodo, porque yo lo que vi recién es 4. Bueno, la frecuencia fundamental de la armónica 1 va a ser 2 pi sobre 4, que va a dar 1,57, este que está acá. Y a partir del periodo fundamental, que es el de la armónica 1, ven que está acá, ahora esta que teníamos en azul antes se repetía o completaba su ciclo en el 20, ahora lo hace en el 4. Y bueno, la segunda armónica va a tener que la roja, va a tener periodo que se repite, su ciclo se completa en el 2, o sea, entra 2 veces exactas en el 4. La tercera armónica entra 3 veces en el 4 y así sucesivamente. O sea, las armónicas que tengo que usar para representar esta son múltiplos o sea, son armónicas cuyas frecuencias son los múltiplos enteros de 2 pi sobre 4. O sea, pi sobre 2. Bueno. ¿Está claro eso? Y así puedo representar cualquier señal periódica. La frecuencia de las armónicas es lo primero que puedo definir. Y es muy simple definirlo. Es 2 pi sobre el periodo. Lo que es más complejo es definir los coeficientes con los que participa cada armónica. ¿Sí? Cuando hablábamos de los coeficientes eran los A sub K, esos que figuraban como combinación lineal, que era lo que en este dibujito aparecen al final, que sería la altura que toma cada una de las armónicas. los coeficientes, profe, serían lo que van a pesar cada una de las funciones Sí, trigonométricas. señor, mira el dibujito, mira la animación, ve, estos son los coeficientes. Como cada armónica termina siendo senos y cosenos, el coeficiente termina siendo su amplitud. ¿Eh? Eso significa que para llegar a esta representación, vos tenés que a la primera armónica multiplicarla por el valor que tenía el primer palito. A ver, voy a ir a otra figurita que tengo por acá. Esperen un cacho. ¿Dónde está? Vamos por acá. Esperen. Bueno, acá por ejemplo tenemos, suponiendo que de una función periódica que sean pulsos rectangulares, yo extraigo el primer ciclo, el primer lóbulo, digamos así. Ya les dije yo que estas funciones que tienen pulsos rectangulares, al tener rectas verticales y horizontales, son las más difíciles para estas funciones. Bueno, si yo n acá sería el número de armónicas que voy a tomar en la representación. Si yo tomo una sola armónica, ¿qué voy a tener como representación? Y voy a tener, en este caso sería la parte de un coseno, que va a tener esa forma, no tiene nada que ver con esto. ¿Se entiende? Pero bueno, si vos le pones una sola armónica, te va a dar eso. Acá le hemos puesto 3 armónicas. O sea que le hemos sumado a la de la... Estamos hablando de una representación en serie de Fourier en la cual estoy alimentando con la cantidad de armónicas de manera creciente y voy mejorando la representación. Bueno, acá tengo 3 armónicas y ya la forma de la curva empieza a tomar esa cuestión que parece un poquito más al cuadrado. Acá estoy tomando 7 armónicas. Acá estoy tomando 19. Acá estoy tomando 79 armónicas. ¿Ven? O sea, la manera de refinar el resultado y aproximar mejor a la función es aumentando la cantidad de armónicas. Este caso particular que tiene, que todas las armónicas van a tener el eje ahí. O sea que nunca voy a tener el valor ni el de acá abajo ni el de acá arriba pegadito a esta vertical. Sí se va a ir cerrando porque mientras más frecuencia tenga, más se van cerrando los picos. Pero estos valores espurios de los costados son inevitables porque la función esta, en el punto este, pasa por acá. Por acá o por acá. Pasan por acá. Nunca pasa por acá ni por acá. Pasa por el medio.
Pero bueno, ahí vean cómo va usando la representación en serie de Fourier de esta, que es la más difícil. O sea, lo que demuestra esto, básicamente, es la capacidad de representación que tiene la serie. Si me puede representar este cuadrado, me puede representar cualquier cosa. ¿Mm? Porque es una curva y se las arregla para llegar al cuadrado. Esa que teníamos ahí vendría a ser esta, que es periódica, nada más que saqué una foto de este cuadradito para ver cómo quedaría ampliada las distintas armónicas, como irían mejorando la representación de este cuadradito. Digamos. Bueno, eso vemos después. ¿Me entienden más o menos? Están bastante mareaditos. Supongo que están bastante mareaditos, pero eso sería lo normal. Miren, vuelvo acá. Miren a dónde vuelvo. Habíamos dicho entonces que repasando las funciones exponenciales, unas podrían ser aquellas en donde los exponentes sean un real para el coeficiente c, que le hemos dado valor 1, e imaginario puro para el coeficiente a. Y eso hacía que la función sea periódica. Y fíjense que acá vamos a demostrar cómo al sumarle el periodo al tiempo, vuelve a obtener el mismo valor del exponencial. Y decíamos, bueno, eso significa que si hacemos esta descomposición, el e a la j omega 0t, o sea, tendría que darme 1. Bueno, ahora con lo que hemos explicado hace un rato, ¿alguien me podría decir cuál es el resultado de omega 0t? Tomando t como periodo. 2pi. 2pi. Con lo cual, la exponencial esta sería e a la j 2pi. ¿Se entiende? Ahora, e a la j 2pi, si me voy a la fórmula de Euler, sería coseno de 2pi. ¿Cuál es el valor del coseno de 2pi? 0. Sí, no. Ah, 1. 1. Más j por el seno de 2pi. ¿Cuál es el valor del seno de 2pi? 0. 0. O sea que ¿cuánto vale e a la j 2pi? 1. 1. Por eso, al valer 1, e a la j 2pi, o e a la j, la función, cuando al tiempo le sumo el t mayúscula, o sea, el periodo, vuelve a repetir el mismo valor que tenía antes, o sea, sin sumarle el periodo, e a la j omega 0t, porque queda e a la j omega 0t por 1. Eso demuestra la periodicidad. ¿Sí? Bueno, y por último aparece una función exponencial acá. Acá, esperen que la vea donde empieza. Bueno, no importa. En la cual el x de t tiene ambos coeficientes con, mira, ¿se acuerdan que era c por e a la at? Podría tener tanto complejo el c como el a. Ese sería el caso más genérico. Entonces, ¿qué ha hecho acá? Fíjense. Hemos representado c, que es un número complejo, como su módulo en forma polar, el módulo de c por e a la j tita. Coeficiente c de manera compleja, en forma polar, queda módulo de c por e a la j tita. Por e a la a es complejo, asumo que es complejo, y lo represento de manera polar. R, para que lo voy a ver un poquito más. El a queda de manera polar una parte real, que es R, más j omega 0, la parte imaginaria, por t. Descomponiendo esta parte exponencial, queda e a la rt por e a la j omega 0t. Como este tiene el j también, e a la j tita, agrupo las dos exponenciales en una sola con la parte imaginaria, quedaría e a la j omega 0t más tita, por otra que tiene la parte real sola, única, e a la rt. Bueno, este tipo de función, o sea, repito, serían funciones exponenciales con coeficientes complejos ambos.
Si uno analiza solamente el factor de la derecha, ahí tendríamos una función exponencial donde el exponente es de qué tipo. Complejo. No, en la exponencial que me quedó al último. Imaginario puro. Es imaginario puro. Y este es real puro. Justamente hice todos esos procesos matemáticos para separar en dos exponenciales. Una que sea real pura y otra imaginaria pura. Imagínense que la real pura no existe. Imagínense que la real pura no existe. ¿Qué quedaría como representación de esto? Una trigonométrica. Una trigonométrica. ¿Cuya amplitud cuál sería? ¿Sí? No. La amplitud de la trigonométrica, ¿cuál es? 1. 1. Los senos y los cosenos oscilan entre 1 y menos 1. Esto tiene amplitud 1. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, incluyamos el coeficiente C, que es el módulo. Esto es una constante. ¿En qué afectaría la representación si a esta exponencial le multiplico el C, que es una constante real? La amplitud. En la amplitud, que pasa a ser C. ¿Y en qué cambiaría la representación si además la multiplico por la función exponencial, pero real pura, de coeficiente R, real puro, E a la RT? Van a tener una amplitud distinta de acuerdo a cuánto valga E a la RT. Sí, señor. O sea, sería esto. Vos tenés dos posibilidades. Si el R es mayor a 0, R pasa a ser la envolvente que une todos los picos máximos o mínimos. Nuestras oscilaciones ahora no son constantes. Son C por el valor de esta exponencial que va a ir cambiando de acuerdo al instante de tiempo en donde yo la esté evaluando. Entonces, las amplitudes pueden ir creciendo en el tiempo, en cada oscilación, si esta exponencial es creciente, o sea que el R es mayor a 0, o puede ir amortiguándose, o sea, diluyéndose en el tiempo, si la exponencial responde a una decreciente, o sea, con R menor a 0. O sea que para completar, digamos, un poco este panorama de las funciones exponenciales, hemos visto que hasta podemos encontrar, tomando coeficientes complejos, funciones oscilatorias de amplitudes variables, digamos, a partir de estas expresiones. Esto era como para cerrar este repaso de funciones exponenciales. La base, como les decía yo, del análisis de Fourier, lo hace la función exponencial con exponente imaginario puro, y dentro de esas, aquellas en las cuales las frecuencias son múltiplos de una frecuencia fundamental, o sea, las armónicas. Bueno, yo no voy a avanzar más en el tema porque necesito esta introducción para que la semana que viene vamos a ser mucho más ágiles para dar este tema, porque ya tenemos todo esto visto, y vamos a empezar a ver algunas cuestiones ya prácticas también. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta o algún ejercicio de lo que han hecho, que no me lo hayan consultado al principio de la clase, me preguntan, no tengo ningún problema. Yo personalmente no, profe, ninguna duda. Bueno, las dudas van a aparecer cuando se sienten a estudiar, obviamente. Pero bueno, eso ya depende de ustedes. Lo que yo quiero, digamos, que de alguna manera... Profe, ahí en esa hoja, Sí, en la sí. hoja 2, ahí, o más arriba, me quedó la duda, cómo en la demostración para decir que T0 es igual a 2pi sobre la frecuencia 0. ¿Esto? Sí, o sea, cuando hizo toda la No, pero explicación, esa es la misma que yo te puse acá. claro, por eso, pero a mí no entiendo cómo llega a hacer la justificación. Que la... Mira, no, no. ¿por qué es así?
espérame, en la función, tu argumento acá, espera que lo vea en algún lado acá, tu argumento es omega 0t para el coseno o para el seno. ¿Está bien? Sí, Omega 0t me debe dar como resultado un ángulo, sí, porque si no, no puedo calcular el claro, seno. sí, sí, O el coseno. Pero el t no es un ángulo, el t es un tiempo, ponele, bien, la variable independiente. Entonces, como la variable independiente real del problema es un tiempo, el ángulo se obtiene al multiplicarlo por la velocidad angular omega 0. ¿Está claro? sí, Ahora, si vos querés representar un fenómeno que en el tiempo se repite cada un determinado valor constante t sub 0, que lo llamamos periodo en el tiempo, ¿sí? El periodo puede ser el que vos quieras. Vos vas a representar un fenómeno en el tiempo que tiene un periodo que vos quieras. 10 segundos, el que vos quieras. Para cuando esta t que vos coloques en la variable independiente, le pongas el t0 ese que vos querés utilizar, este producto, ¿qué me tiene que dar como resultado? El ángulo que define el periodo fundamental del coseno. ¿Cuál bien. es el ángulo que 2, define? 2pi, O sea que tu multiplicación omega 0 por t0, que es el periodo que vos querés, a tu elección, para el tiempo, debe de ir igual al periodo del coseno que es 2pi. ¿Comprendés? Entonces, es lo que está acá. ¿Ve? El omega 0 por el t0 me tiene que dar 2pi. Por lo tanto, vos definís el periodo que vos quieras. Vos querés definir acá 4 en el periodo. Bueno, el omega 0 tiene que ser, no puede ser cualquiera. Tiene que ser 2pi sobre 4. Porque si no, el coseno no va a tener, en la función trigonométrica no va a entrar el periodo que vos querés utilizar. Entonces, esta igualdad está llevando del plano en donde la variable independiente es la variable que vos utilizás en el problema, al plano en el que la variable independiente es la variable verdadera del seno o el coseno, que siempre es un ángulo y el periodo fundamental siempre es el mismo. Acá no cambia el periodo fundamental. En donde cambia es acá. Acá lo elegís vos, pero lo tenés que relacionar siempre con con el 2pi. No te queda otra. Entonces, cumpliendo eso, cuando vos acá uses cualquier tiempo t, los valores del coseno van a ir tomando los valores para los cuales el omega 0t va tomando valores ángulos intermedios entre 0 y 2pi. Cuando t se convierta en t0 mayúscula en el periodo de tu problema, el producto llega al 2pi y ahí completa su ciclo. Y después, si vos seguís aumentándole valores al tiempo, ya entras en el segundo ciclo. ¿Entendés? Y así sucesivamente. Pero lo que vos tenés que cumplir para que la periodicidad del problema coincida con la del seno o del coseno es que este producto valga 2pi cuando el tiempo t sea t sub 0. ¿Mm? sí, sí, entendí. Bueno, léelo un poquito por tu cuenta, estudialo. No, sí, obvio, sí, sí, obvio. Eso no te explica en ningún lado. Por eso yo se los doy así como aparte, porque es como que está sobreentendido este tema de que esta asociación, pero es una cosa que no es, está sobreentendida para el libro, pero para ustedes, pero para nosotros sabemos que no viene sobreentendida. Por eso lo explicamos, ¿viste? Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra consulta que tengan?
¿Ninguna otra duda o alguna otra aclaración? Bueno, chicos, esto sería todo. La clase, como les decía, del práctico, traten de venir con lo más cerrado posible el tema de la convolución para que el profe les aclare todo lo que puedan tener como duda, así ya lo dejamos cerrado el tema y podemos avanzar con este tema que es bastante nuevo, porque es bastante diferente. A pesar que puede resolver problemas similares, lo hace desde otro ángulo, por lo cual el estudio es totalmente diferente. ¿Sí? Así que traten de cerrar bien ese temita, que es un temita de que saliendo de la convolución, le digo que en la materia lo demás es como más automático, más mecánico. Así que no se dejen estar porque vale la pena el esfuerzo. Una vez que pasen ese escollo ya van a ver que lo demás les va a resultar más ameno. Nos vemos entonces en la clase que viene. Chao, profe.